buenos días. Justificados por la sangre. Ese es el nombre del mensaje en el día de hoy. La debilidad envuelve a los creyentes como a los no creyentes, que están bajo la autoridad del pecado. El pecado es un poder espiritual que esclaviza a las personas y las debilita, a tal punto que les quita toda visión, todo discernimiento o entendimiento espiritual. Y esos creyentes o no creyentes están bajo la autoridad del pecado. Pelean, pero lo hacen como ciegos, sin saber a qué pegarle. Pelean, pero con sus fuerzas naturales. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra poderes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fuerzas del enemigo. La Biblia enseña que bien hace pecado es esclavo del pecado. Querer solucionar las cosas a nuestra manera es como ir a la guerra con un tenedor. A veces intentamos ver el mundo espiritual, pero no podemos porque estamos debilitados espiritualmente. No hay luz en nuestro interior. No sabemos cómo enfrentar las vicisitudes o circunstancias de la vida que a diario se nos presentan. Decimos que hemos probado una y otra vez, que vamos a la iglesia, que hemos ofrendado, pero nunca llegamos a ver la victoria. Y es que el Espíritu Santo no está obrando con poder y con libertad en la vida del creyente. Cuando Él no puede obrar en una vida es porque la persona no ha tenido una total liberación. El pecado es un poder que debilita a las personas y baja las defensas. Esta cree que está bien en sus razonamientos, pero no tiene el respaldo de Dios porque el pecado le domina en su vida. Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nadie que tiene pecado puede tener una vida espiritual fuerte. No se puede ser victorioso si su vida está dominada por el pecado. Cada mancha tiene un quitamanchas. Debemos usar la quitamanchas de acuerdo, y el único quitamanchas que quita el pecado es la sangre preciosa de Jesús. La victoria del creyente contra Satanás es saber recurrir a la sangre preciosa de Jesús. La Biblia dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Ya no hubo lugar para él porque ya no tenía más de qué acusar. Porque los creyentes fueron lavados de sus pecados. Ya no tienen faltas, y cuando Satanás los quiere acusar, los creyentes ya fueron limpiados. Esos pecados ya no están más. Ellos vencieron porque creyeron que la sangre de Cristo les limpia de todo pecado. Han sido justificados. En Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está, en luz tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Necesitamos que Jesús nos limpie de todos nuestros pecados. Cuando estos son limpiados, hay luz, porque antes de ser perdonados había oscuridad. Significa que lo que veo, lo veo mal, lo entiendo mal y hago las cosas supremamente mal. Pero cuando Dios alumbra, entonces hay luz y veo todas las cosas con máxima claridad. Dice la palabra de Dios que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando los pecados son perdonados, cambia nuestra mirada, cambia nuestro carácter. No es mi fuerza,
No es mi sabiduría o mi voluntad, sino el humillarme delante de Dios y decirle: Señor, perdona mis pecados y límpiame. Cuando la sangre de Jesús cubre nuestra vida, muere el poder del pecado, se rompen las ataduras del creyente y somos totalmente libres. Cubiertos con la sangre de Cristo, quiere decir que nos apropiamos de todos los beneficios de la cruz de Jesucristo, o sea, de la protección, el acceso, el perdón, la seguridad en la gracia, redención, reconciliación, limpiamiento, santificación, justificación, habitar en la presencia de Dios y en la victoria de Dios. La Biblia nos enseña que la sangre derramada de Jesucristo hace que ocurran 6 cosas en nuestras vidas. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre del reino de las tinieblas. Puedes mirar a Satanás a los ojos y decirle que no tiene control sobre ti, pues has sido comprado legalmente. Tanto Dios como Satanás saben que hemos sido comprados legalmente. ¿Lo sabemos nosotros? Puedes decir legalmente al diablo: quita sus manos sucias de mí. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados. El perdón de pecados tiene que ver con lo que hicimos como pecadores. Dios nos redime y luego olvida todo lo que hemos hecho, lo que significa que nos mira y nos dice que nunca hicimos algo malo, se olvida de nuestros pecados. En Isaías 38:17 dice, habla de que Dios echa todos nuestros pecados tras sus espaldas y cuando Dios los arroja se mantienen volando para siempre. Dice en Juan 1:6-7, vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeron. El perdón trata con lo que hicimos, la limpieza trata con lo que estamos haciendo ahora. En Romanos 5:9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. En Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Dios nos ha reconciliado consigo mismo y hay paz entre nosotros. Él nos ha traído de vuelta y ha restaurado nuestra comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que significa uno con Dios. En Pedro 1:2 dice, según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. La Biblia dice que hemos sido santificados por la sangre. La santificación está en estrecha relación con la unción. La unción no vendrá sin la santificación. Significa ser apartado. Cuando aplicamos la sangre de Cristo, el Espíritu Santo responde a la sangre. En Romanos 3:25 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto sus pecados. ¿Cómo nos cubrimos con la sangre? Dice Romanos 3:25, hay 3 claves. La primera clave es el conocimiento, la segunda es fe en lo que conocemos y la tercera es declarar por fe lo que conocemos.
Conocimiento, debemos saber lo que la sangre ha hecho. Nadie la puede aplicar si no sabe su significado. Debemos estudiarla, aprenderla y conocerla. ¿Qué hizo la sangre y qué hará ahora? Fe en lo que conocemos. Dejemos que crezca en nuestros corazones. ¿Cómo podremos aplicar la sangre a menos que creamos lo que estamos diciendo? Declarar por fe lo que conocemos. Declarar significa hablar en voz alta. Si yo lo sé, yo lo creo, entonces lo digo, no por magia o supersticiosamente, sino por fe en Dios que nunca miente. Resulta muy fácil. Está escrito por medio de la sangre de Cristo, tengo perdón de pecados, soy perdonado. Está escrito que he sido redimido por la sangre de Cristo a mi pensamiento, a mi trabajo y a mi diario andar. Yo aplico la sangre y toda mi vida es protegida. La sangre toca todo, todo lo que hay. El poder de la sangre es infinito. Encontramos que en solo uno de los 66 libros de la Biblia, la sangre de Cristo permanece ahí. Dios les bendiga.